Not long ago, several No of us hace mucho tiempo, varios de nosotros de la familia Nash escalamos a la cima de Huayna Picchu, un alto pico que colinda con las antiguas ruinas incas de Machu Picchu en las montañas de Perú. Es una subida muy empinada con panoramas impresionantes y escarpados barrancos. Tristemente, algunos excursionistas han perdido la vida al caerse del estrecho y empinado sendero. Para evitar este tipo de tragedias, desde entonces se han fijado cables fuertes a la roca sólida a lo largo de la ladera de la montaña Huayna Picchu. Nos aferramos a los cables mientras ascendíamos y nos permitieron llegar a salvo a la cumbre. El panorama era majestuoso. Tal como el sendero de Huayna Picchu, nuestra jornada terrenal es una subida empinada y difícil, una que requiere la ayuda de nuestro Padre Celestial para completarse satisfactoriamente. Por esa razón, Él estableció los principios y ordenanzas del Evangelio para conducirnos al Salvador y a su poder salvador. El primero de esos principios, la fe en el Señor Jesucristo, es como los cables del Huayna Picchu. Si se fija de manera fuerte y segura la roca de nuestro Redentor, la fe nos ayudará a subir a salvo por el sendero del Evangelio, superar todo desafío de la vida terrenal y regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Todas las cosas se cumplen por la fe. La fe es un principio de acción como de poder. No es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenemos fe, tenemos esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Es una convicción que se obtiene por medio del aprendizaje y que nos mueve a actuar para seguir el ejemplo del Salvador y guardar sus mandamientos con espíritu de oración en momentos de sacrificio y pruebas. La fe nos da el poder del Señor que se manifiesta en la esperanza de las cosas buenas que vendrán, en milagros que confirman la fe y en la protección divina en asuntos espirituales y temporales. La vida de Anne Rowley, una pionera de la Iglesia, demuestra la forma en que el ejercer la fe impacta nuestra vida para siempre. La hermana Rowley era una viuda de Inglaterra que ejerció su fe para responder al llamado del profeta de congregarse en Sion. Era miembro de la compañía de carros de mano Willy, que enfrentó tormentas de nieves por el sendero en el otoño de 1856. Habían llegado a un punto en la que sus 7 hijos estaban literalmente muertos de hambre. Ella escribió: «Me dolía ver a mis hijos pasar hambre. La noche se acercaba y no había comida para la cena. Como siempre pedí la ayuda de Dios. Me arrodillé y recordé que tenía 2 galletas marineras duras que habían sobrado del viaje por mar. No eran grandes y estaban tan duras que no se podían quebrar. Sin duda no era suficiente para alimentar a 8 personas. Pero 5 panes y 2 pescados tampoco eran suficientes para alimentar a 5,000 personas. Sin embargo, por medio de un milagro Jesús lo había hecho. Así que con la ayuda de Dios nada es imposible. Encontré las galletas, las puse en la olla de hierro, las cubrí con agua y pedí la bendición de Dios. Luego le puse la tapa a la olla y la puse sobre las brasas. Cuando al poco tiempo le quité la tapa, la olla estaba llena de comida. Me arrodillé con mi familia y agradecí a Dios por su bondad. Esa noche, mi familia tuvo suficiente comida. Anne Rowley vivía el Evangelio con gran sacrificio personal. Necesitaba ayuda y la pidió en oración. Debido a su fe, estaba llena de esperanza y proveyó alimento para su familia milagrosamente. El Señor también la bendijo con la capacidad de importancia eterna de perseverar con fe hasta el fin. Aun cuando enfrentaba un futuro incierto, no exigió saber cómo iba a alimentar a sus hijos al día siguiente. En cambio, esperó pacientemente en el Señor y siguió adelante con esperanza, tal como el hermoso himno lo expresa. Divina luz
Entre las penumbras alúmbrame. Oscura es la noche y lejos de casa estoy. Mi guía sé, guía mis pies. No pido ver la escena distante, un paso es suficiente. Nosotros también podemos ejercer ese tipo de fe en el Señor, creyendo y confiando que nuestro bondadoso Dios nos bendecirá con su milagroso poder adaptado a nuestra circunstancia, de acuerdo con su tiempo. Al hacerlo, nosotros también veremos la mano de Dios manifestada en nuestra vida. El Señor nos manda tomar el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Satanás utilizará cosas como la duda, el temor o el pecado para tentarnos a dejar de lado la fe y perder la protección que nos ofrece. Examinemos cada uno de estos desafíos a la fe brevemente a fin de reconocer las tentaciones del adversario y no prestarles atención. En primer lugar, el no creer en el Señor o en su Evangelio hará que resistamos el Espíritu de Dios. El antídoto del Señor para la duda es sencillo. Tal como el rey Benjamín declaró, creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Si su fe desfallece a causa de la duda o de no creer, recuerden que incluso los antiguos apóstoles imploraron al Señor, aumentanos la fe. Teniendo en cuenta que la fe y el razonamiento son compañeros necesarios, consideren la siguiente analogía. La fe y el razonamiento son como las dos alas de un avión. Ambas son necesarias para mantener el vuelo. Si desde su perspectiva el razonamiento parece contradecir la fe, hagan una pausa y recuerden que nuestra perspectiva es extremadamente limitada en comparación a la del Señor. No desechen la fe, tal como no quitaría un ala de un avión que esté en vuelo. En vez de ello, nutran una partícula de fe y permitan que la esperanza que produce sea una ancla para su alma y para su razonamiento. Es por eso que se nos manda buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Recuerden que la fe precede a los milagros y los produce. Milagros para los cuales no tenemos una explicación inmediata, tales como una olla llena de alimento a partir de 2 pequeñas galletas, o sencillamente perseverar con fe contra viento y marea. Segundo, el temor distrae de la fe en el Salvador y la debilita. El apóstol Pedro fijó la mirada en el Señor una noche tormentosa y caminó sobre el agua, hasta que desvió la vista y vio el viento fuerte y tuvo miedo. Y luego se hundió en el turbulento mar. Podría haber seguido caminando si no hubiera tenido miedo. En vez de temer a los fuertes vientos, las olas de nuestra vida y de concentrarnos en ellos, el Señor nos invita: elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Tercero, el pecado reduce la presencia del Espíritu en nuestra vida y sin el Espíritu Santo no tendremos el vigor espiritual para ejercitar la fe y sujetarnos a ella. Es mejor ejercitar nuestra fe para no tocar el don malo ni la cosa impura y para ser diligentes en guardar todos los mandamientos, no sea que os falte vuestra fe y triunfen sobre vosotros vuestros enemigos. Si el pecado ha manchado su vida, les invito a que ejerciten fe para arrepentimiento, y el Salvador, mediante la expiación, purificará y sanará su vida. Hermanos y hermanas, de acuerdo a nuestra fe, el Señor cumplirá sus promesas y trabajará con nosotros para que superemos todo desafío. Lo hizo para Ann Rowley y lo ha hecho para su pueblo en todas las naciones y en toda época y generación, ya que es un Dios de milagros y que no cambia.
igualmente bendecirá a cada uno de nosotros con esperanza, protección y poder de acuerdo a nuestra fe en Él. La fe firme en el Señor Jesucristo, tal como los cables del sendero del Huayna Picchu, los anclará a ustedes y a sus seres queridos a la roca de nuestro Redentor y a su incomparable poder para salvar. El presidente Monson ha dicho: sean de buen ánimo, el futuro es tan brillante como su fe. Testifico de esa sublime esperanza y verdad e invito a cada uno de nosotros a seguir adelante con firmeza y con fe en el Señor, no dudando nada. Yo sé que el Salvador vive, que Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. En Idaho Falls hay un hermoso aeropuerto. Cerca del aeropuerto se encuentra otra parte útil y hermosa de la ciudad, el Parque Freeman. Desde el parque, mirando río abajo, se puede ver el majestuoso templo de Idaho Falls, blanco y puro, asentado en terreno elevado. Estos dos lugares tan hermosos y útiles, el aeropuerto regional y el Parque Freeman, habían sido basureros públicos. Un basurero público es un lugar donde se entierra la basura y se reivindica el terreno. La definición de reivindicar es liberar de una conducta equivocada o incorrecta, rescatar de un estado indeseable. He vivido en Idaho Falls casi toda mi vida. He contribuido con gran cantidad de basura a esos basureros por más de 50 años. ¿Qué pensarían los gobernantes de la ciudad si un día apareciera con una excavadora justo en medio del césped del Parque Freeman y empezara a hacer grandes hoyos? Cuando me preguntaran qué hago, les diría: quiero sacar toda la basura que he acumulado estos años. Pienso que me dirían que no hay manera de identificar mi propia basura enterrada hace tanto tiempo en un terreno que fue reivindicado. Supongo que ellos se preguntarían por qué alguien querría destruir algo tan bello y útil para intentar sacar basura vieja. ¿Es posible rehabilitar una vida que por falta de autocontrol se ha contaminado con tanta basura que parece imposible que ésta pueda obtener el perdón? ¿Qué pasa con aquella persona que ha cambiado su vida, pero que no puede perdonarse a sí misma? El profeta Alma enseñó que el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. La expiación de Jesucristo está disponible para cada uno de nosotros. Esta puede purificar, reivindicar y santificar, incluso a usted. No existe ningún hábito, ni adicción, ni rebelión, ni transgresión exenta de la promesa de un perdón completo. Esa es la promesa de la expiación de Cristo. Cuando aceptamos agradecidos y utilizamos ese don preciado, podemos disfrutar de la belleza de una vida útil, la que Dios ha reivindicado mediante su amor infinito y la expiación de su Hijo y nuestro hermano Jesucristo. El año pasado, mientras el elder David Baxter y yo manejábamos rumbo a una conferencia de Estaca, nos detuvimos en un restaurante. Al regresar al auto se nos acercó una mujer que nos llamó. Su apariencia nos asustó y su arreglo personal o falta de él es lo que cortésmente llamaría extremo. Entonces nos preguntó si éramos élderes de la iglesia. Le dijimos que sí. Y sin mucha reserva contó los eventos de su trágica vida anegada en el pecado.
Ahora, a los 28 años, era infeliz. Sentía que no valía nada y sin una razón para vivir. Al hablar, la dulzura de su alma comenzó a emerger. En una súplica, en lágrimas, preguntó si existía alguna esperanza para ella, alguna salida de ese profundo pozo de desesperación. Sí, le respondimos. Hay esperanza. La esperanza está vinculada al arrepentimiento. Puedes cambiar. Puedes venir a Cristo y perfeccionarte en Él. Y la instamos a no demorarse. Sollozó humildemente y nos agradeció con sinceridad. Al continuar nuestro viaje, Elder Baxter y yo meditamos en cuanto a esa experiencia. Recordamos el consejo que Aarón le dio a un alma sin esperanza al decirle: si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, entonces obtendrás la esperanza que deseas. En esta sesión de clausura de la Conferencia General hablo en cuanto al arrepentimiento. Lo hago porque el Señor ha mandado a sus siervos a que proclamen el arrepentimiento a todo pueblo. El Maestro ha restaurado su Evangelio para traer gozo a sus hijos. El arrepentimiento es un componente crucial de dicho Evangelio. La doctrina del arrepentimiento es tan antigua como el Evangelio mismo. Las enseñanzas bíblicas que se encuentran en los libros de Génesis a Apocalipsis enseñan del arrepentimiento. Las enseñanzas de Jesucristo durante su ministerio terrenal incluyen estas advertencias. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el libro de Mormón se hacen referencias al arrepentimiento aún con mayor frecuencia. Al pueblo de la América antigua el Señor dio este mandamiento: otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. Con la restauración del Evangelio, nuestro Salvador de nuevo ha recalcado esta doctrina. La palabra arrepentimiento en cualquiera de sus formas aparece en 47 de las 138 secciones de Doctrina y Convenios. ¿Qué significa arrepentirse? Comencemos por la definición del diccionario, que arrepentirse es abandonar el pecado para sentir pesar y pena. El arrepentirse del pecado no es fácil, pero el galardón vale la pena el precio que se paga. Es necesario que el arrepentimiento se efectúe un paso a la vez. La humilde oración facilitará cada paso esencial. Como prerequisitos del perdón, primero debe existir el reconocimiento, el remordimiento y entonces la confesión. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Se debe confesar a la persona a la que se le ha hecho daño. La confesión debe ser sincera y no solo una mera admisión de culpa después de que la prueba sea evidente. Si se ha ofendido a muchas personas, la confesión se debe efectuar a todas las partes que se haya ofendido. Los hechos que pudiesen afectar la situación de uno en la iglesia o el derecho a sus privilegios en la misma deben confesarse de inmediato al obispo, a quien el Señor ha llamado como juez común de Israel. El siguiente paso es la restitución, reparar el daño causado si es posible. Luego siguen los pasos para tomar la determinación de mejorar y de refrenarse de tener una recaída, para arrepentirse con íntegro propósito de corazón. Gracias al rescate que pagó la expiación de Jesucristo, el pecador que se arrepiente y continúa libre de pecado recibe un perdón total. Isaías dijo al alma arrepentida: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
El énfasis imperativo del Señor en cuanto al arrepentimiento es evidente al leer la sección 19 de Doctrina y Convenios. Te mando que te arrepientas, arrepiéntate, no sea que te hiera con la vara de mi boca, y con mi enojo, y con mi ira, y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos, no lo sabes. Cuán intensos, no lo sabes. Sí, cuán difíciles de aguantar, no lo sabes. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todas para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer aún como yo. Mientras el Señor insiste en nuestro arrepentimiento, la mayoría de la gente no siente tal necesidad imperiosa. Esas personas se incluyen entre las que tratan de ser buenas. No tienen malos propósitos. Sin embargo, en su mensaje el Señor claramente indica que todos deben arrepentirse. No solo de los pecados de comisión, sino también de los pecados de omisión. Tal es el caso de su advertencia a los padres. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, el pecado será sobre la cabeza de los padres. La doctrina del arrepentimiento es más amplia que la definición del diccionario. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse, sus discípulos anotaron este mandato en griego empleando el verbo metanoeo. Esta poderosa palabra tiene una gran importancia. El prefijo meta significa cambio y el sufijo se relaciona con 4 términos griegos importantes. Nous, que significa la mente. Nous, que significa el conocimiento. Neuma, que significa el espíritu. Y noe, que significa el aliento. Por consiguiente, cuando Jesús dijo arrepiéntanse, Él nos pide que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestro conocimiento, nuestro espíritu e incluso nuestro aliento. Un profeta explicó que tal cambio de aliento es respirar con un reconocimiento de gratitud hacia que nos concede cada aliento. El rey Benjamín dijo, si sirvieseis a aquel que os ha creado y os está preservando día tras día, dándoos aliento, momento tras momento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. Sí, el Señor nos ha mandado arrepentirnos, cambiar nuestro comportamiento para venir a Él y ser más como Él, lo cual requiere un cambio total. Alma enseñó esto a su hijo. Aprende sabiduría en tu juventud, dijo. Aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Deja que todos sus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. El arrepentirse por completo es convertirse plenamente al Señor Jesucristo y a su santa obra. Alma enseñó este concepto cuando planteó estas preguntas. Os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en vuestros corazones? Ese cambio ocurre cuando nacemos de nuevo, convertidos y concentrados en nuestro trayecto hacia el reino de Dios. El fruto del arrepentimiento es dulce. Los conversos arrepentidos se dan cuenta de que las verdades del Evangelio restaurado gobiernan sus pensamientos y hechos, dan forma a sus costumbres y moldean su carácter. Son más fuertes y más aptos para abstenerse de toda impiedad. Además, los apetitos carnales inmoderados, la adicción a la pornografía o a las drogas nocivas, las pasiones desenfrenadas, los deseos carnales y el orgullo se debilitan con una conversión completa al Señor y con una determinación de servirle y de emular su ejemplo.
La virtud engalana sus pensamientos y la confianza en uno mismo aumenta. El diezmo se percibe como una bendición alegre y protectora y no como un deber o un sacrificio. La verdad llega a ser más interesante y aquello digno de alabanza llega a ser más atractivo. El arrepentimiento es el régimen del Señor para el progreso espiritual. El rey Benjamín explicó que el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Hermanos y hermanas, eso significa la conversión. El arrepentimiento es la conversión. Un alma arrepentida es un alma convertida, y un alma convertida es un alma arrepentida. Cada persona viva puede arrepentirse. Pero ¿qué de aquellos que han muerto? Ellos también tienen oportunidades de arrepentirse. En las Escrituras se declara que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras de la predicación del Evangelio de arrepentimiento entre aquellos que están bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los muertos que se arrepienten serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, ellos recibirán una recompensa según sus obras. El profeta José Smith reveló más a fondo que la tierra será herida con una maldición, a menos de que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase. Sin nuestros muertos, nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Esta dispensación que ya está comenzando es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen. ¿Cristo me manda que brille? Sí, y a ustedes también. Él desea que como herreros forjemos eslabones celestiales soldados a fin de vencer la maldición de la fragmentación familiar. Se creó la tierra y se proveyeron los templos para que las familias estén juntas para siempre. Muchos, si no la mayoría de nosotros, podría arrepentirse y convertirse más a la obra del templo de la historia familiar a favor de nuestros ancestros. Por lo tanto, nuestro arrepentimiento es necesario y esencial para el arrepentimiento de ellos. A todos nuestros familiares fallecidos, a la mujer de 28 años de edad atrapada en los pantanos del pecado, y a cada uno de nosotros declaro que es posible adquirir las dulces bendiciones del arrepentimiento que llegan por medio de la completa conversión del Señor a su santa obra. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo y esta es su iglesia. Su profeta hoy día es el presidente Gordon B. Hinckley. De eso testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle.
Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mi mensaje se centra en la importancia de esforzarnos a diario por recibir en verdad el Espíritu Santo. Ruego e invito a que el Espíritu del Señor instruya y edifique a cada uno de nosotros. En diciembre de 1839, mientras estaba en la ciudad de Washington, D.C. para solicitar indemnización por los daños causados a los santos de Missouri, José Smith y Elias Higbee escribieron lo siguiente a Hyrum Smith, cito: en nuestra entrevista con el presidente de los Estados Unidos, nos preguntó en qué se diferenciaba nuestra religión de las otras religiones en esos días. El hermano José dijo que diferíamos en la forma de bautizar y en el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Consideramos que todos los demás aspectos están comprendidos en el don del Espíritu Santo. Fin de la cita. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. En las Escrituras se hace referencia al Espíritu Santo como el Consolador, un Maestro y un Revelador. Las revelaciones del Padre y del Hijo se transmiten mediante el Espíritu Santo. Él es el mensajero del Padre y del Hijo y testifica de ellos. El Espíritu Santo se manifiesta a los hombres y a las mujeres de la tierra tanto como el poder y como el don del Espíritu Santo. Este poder puede llegar a una persona antes del bautismo. Es el poder testificador de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Mediante el poder del Espíritu Santo, los investigadores sinceros pueden obtener una convicción de la veracidad del Evangelio del Salvador, del Libro de Mormón, de la realidad de la restauración y del llamamiento profético de José Smith. El don del Espíritu Santo se confiere únicamente tras el debido y autorizado bautismo por la imposición de manos de parte de aquellos que poseen el sacerdocio de Melquisedec. El Señor declaró: sí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para la remisión de sus pecados. Sí, bautizaos en el agua, y entonces vendrá el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y por la imposición de manos confirmaréis en mi iglesia quienes tengan fe, y yo les conferiré el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo clarificó esta práctica a los efesios cuando preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, a saber, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo.
El bautismo por inmersión es la ordenanza preliminar del Evangelio a la que debe seguir el bautismo del Espíritu a fin de que sea completa. El profeta José Smith explicó que, y cito, el bautismo es una ordenanza santa preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de los cuales se puede administrar el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo por la imposición de manos no se puede recibir por medio de ningún otro principio que no sea el principio de la rectitud. Fin de la cita. La ordenanza de confirmar a un miembro nuevo de la Iglesia y de conferir el don del Espíritu Santo es a la vez sencilla y profunda. Los dignos poseedores del sacerdocio de Melquisedec colocan las manos sobre la cabeza de la persona y se dirigen a ella por su nombre. Después, por la autoridad del santo sacerdocio y en el nombre del Salvador, se confirma a la persona miembro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y se pronuncia esta importante frase: recibe el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es posible que la sencillez de esta ordenanza nos haga pasar por alto su importancia. Estas 4 palabras, recibe el Espíritu Santo, no son una declaración pasiva. Más bien constituyen un mandato del sacerdocio, una amonestación autorizada para actuar y no para que se actúe sobre nosotros. El Espíritu Santo no entra en vigor en nuestra vida simplemente porque se colocan las manos sobre nuestra cabeza y se pronuncian esas 4 palabras importantes. Al recibir esta ordenanza, cada uno de nosotros acepta una sagrada y constante responsabilidad de desear, procurar, trabajar y vivir de tal manera que de verdad recibamos el Espíritu Santo y los dones espirituales que conlleva. Porque, ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. ¿Qué debemos hacer a fin de que esta amonestación autorizada de procurar la compañía del tercer miembro de la Trinidad se convierta en una constante realidad? Permítanme sugerir que necesitamos, 1, desear sinceramente recibir el Espíritu Santo. 2, invitar debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida. Y 3, obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Debemos primeramente desear, anhelar y procurar la compañía del Espíritu Santo. Ustedes y yo podemos aprender una gran lección sobre los deseos justos de los fieles discípulos del Maestro que se describen en el Libro de Mormón. Y los 12 instruyeron a la multitud y he aquí, hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Y oraron por lo que más deseaban. Y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Nos acordamos del mismo modo de orar ferviente y constantemente por lo que más deseamos, aún el Espíritu Santo. ¿O estamos, hermanas y hermanos, distraídos por las preocupaciones del mundo y la rutina del diario vivir y pasamos por alto o incluso descuidamos este don que es el más valioso de todos los dones? El recibir el Espíritu Santo empieza con nuestro sincero y constante deseo de tener su compañía en nuestra vida. Podemos recibir y reconocer más fácilmente el Espíritu del Señor si lo invitamos debidamente a nuestra vida. No podemos obligar, ejercer coerción o mandar al Espíritu Santo. Más bien, debemos invitarlo a nuestra vida con la misma bondad y ternura con la que Él nos trata. Así como el rey Benjamín enseñó a su pueblo: y ahora bien, os digo, hermanos míos, que después de haber sabido y de haber sido instruidos en todas estas cosas, si transgredís y obráis contra lo que se ha hablado, de modo que os separáis del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en vosotros para guiaros por las sendas de la sabiduría,
a fin de que seáis bendecidos, prosperados y preservados. El obedecer fielmente los mandamientos de Dios es esencial para recibir el Espíritu Santo. Se nos recuerda esta verdad cada semana al escuchar las oraciones sacramentales y al participar dignamente del pan y del agua. Al prometer que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos, se nos promete que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Por lo tanto, todo lo que el Evangelio del Salvador nos enseña a hacer y a llegar a ser, tiene como fin bendecirnos con la compañía del Espíritu Santo. Consideremos las razones por las que oramos y estudiamos las Escrituras. Sí, anhelamos comunicarnos en oración con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo. Y sí, deseamos obtener la luz y el conocimiento disponible en los libros canónicos. Pero, por favor, recuerden que estos hábitos santos son, ante todo, maneras por las que siempre recordamos a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, y que son requisitos para tener la compañía constante del Espíritu Santo. Reflexionen en las razones por las que adoramos en la casa del Señor y en nuestras reuniones del día de reposo. Sí, prestamos servicio en el templo por nuestros familiares fallecidos y por nuestras familias y amigos en los barrios y en las ramas en donde residimos. Y sí, disfrutamos de la recta jovialidad que encontramos entre nuestros hermanos y hermanas. Pero ante todo, nos reunimos en unidad para procurar las bendiciones y la instrucción del Espíritu Santo. Orar, estudiar, reunirse, adorar, servir y obedecer no son cosas aisladas e independientes de una lista de tareas que estén relacionadas con el Evangelio. Más bien, cada una de estas prácticas rectas es un importante elemento de una imperante búsqueda espiritual para cumplir el mandato de recibir el Espíritu Santo. Los mandamientos de Dios que obedecemos y el inspirado consejo de los líderes de la Iglesia que seguimos se centran principalmente en obtener la compañía del Espíritu. Básicamente, todas las enseñanzas del Evangelio y actividades se centran en que recibamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ustedes y yo debemos esforzarnos por ser como los jóvenes guerreros que se describen en el libro de Mormón, quienes procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente. Varios años después de que el profeta José Smith fuera martirizado, se apareció al presidente Brigham Young y compartió este eterno consejo. Cito: diga a la gente que sea humilde y fiel, y se asegure de conservar el Espíritu del Señor, el cual le guiará con rectitud. Que tengan cuidado y no se alejen de la voz apacible. Esa les enseñará lo que deben hacer y a dónde ir. Les proveerá los frutos del reino. Diga a los hermanos que tengan el corazón dispuesto al convencimiento, a fin de que cuando el Espíritu Santo llegue a ellos, su corazón esté listo para recibirlo. Pueden discernir al Espíritu del Señor de cualquier otro espíritu, pues Él susurrará paz y gozo a su alma, y les quitará del corazón toda malicia, odio, envidia, contiendas y maldad. Y todo su deseo será hacer el bien, fomentar la rectitud y edificar el reino de Dios. Diga a los hermanos que si siguen al Espíritu del Señor, les irá bien. Fin de la cita. Ruego que deseemos sinceramente e invitemos debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida diaria. Ruego también que cada uno de nosotros obedezca fielmente los mandamientos de Dios y que de verdad recibamos el Espíritu Santo. Prometo que las bendiciones que el profeta José Smith le describió a Brigham Young son pertinentes y que las puede lograr toda persona que escuche o lea este mensaje. Doy testimonio de la realidad viviente del Padre y del Hijo. Testifico que el Espíritu Santo es un revelador, un consolador
y el Maestro óptimo de quien debemos aprender. De ello testifico, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.